El tema que estaremos compartiendo hoy es dominio propio o demonio propio. No, pastor, no es un demonio, es una legión. Pero bueno, dominio propio o demonio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, todos juntos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor, no pensando en tal persona, sino en que cómo puedes tú, Señor, hablarme a través de tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra, Señor, ser un mejor hijo de Dios, ser un mejor cristiano, ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano, Señor, y Señor, que pueda ser un mejor ciudadano también como hijo tuyo, Señor. Así que bendice a tu pueblo y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Demonio o dominio? Los vecinos de Wilbur Phelps, de 57 años, ya no aguantaron más, se hartaron, se llenaron, al final se quejaron con la policía de Gloucestershire, Inglaterra. El hedor salía por todos lados, llegaba hasta a la habitación de ellos, era insoportable el mal olor que había en esa vecindad. Cuando la policía llegó, tuvo que forzar la puerta para poder entrar. Wilbur, gracias a Dios, no estaba muerto, solamente estaba sucio. Imagínense, y su casa en realidad era un completo basurero, parecía que había pasado un huracán. No me puedo bañar, explicó Wilbur, soy alérgico al agua. ¿Quién es alérgico al agua ahorita en estos días? Ay, pastor, está muy frío para bañarme, no quiero salir y enfermarme. Pero fue lo que le pasó a Wilbur, no me puedo bañar porque soy alérgico al agua. ¿Sabe cuántos años llevaba sin bañarse? 9 años. Imagínense. Yo creo, hermanos, que el dominio propio es muy importante en nuestra vida, no solamente como cristiano, sino como ciudadano o como persona, como padre, como esposo, como trabajador, como empleador, sea como sea. Yo soy una persona que creo que tenemos que tener dominio propio. Roberto Jones dijo una vez: la filosofía cristiana es una filosofía, ¿sabe de qué? De abnegación, de autocontrol y de dominio propio. Por eso somos conocidos de esa manera, pero en cambio, hermanos, la filosofía satánica o la filosofía del mundo es: vive como quieras, dale vuelo a la hilacha, haz lo que se te da la gana, haz lo que quieras, ten lo que quieras y no dejes que nadie te diga qué es lo que tú tienes que hacer, ¿sí o no? ¿Y qué se cree diciéndote esto? ¿O qué se cree prohibiéndote esto y lo otro? ¿No es así? Pero en vez de tener dominio propio, como dijimos, tienen su demonio o legión propia. Se dejan llevar por todo, por los amigos, por los instintos, por los deseos, por las circunstancias. Hacen lo que les viene en ganas, sea bueno, sea malo. Pero la Biblia, hermanos, a nosotros como cristianos nos dice lo contrario. Amén. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Denle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Gócese. ¿Qué es lo que dice? Niéguese. ¿A quién? A sí mismo. Y tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué, hermano? Muchos de los problemas y los míos, ¿sabe por qué razón la mayoría son causados? Por falta de dominio propio. Todos. Usted observe cualquiera que sea los suyos, de su vecino, de su compañero de trabajo, vea los problemas. Muchos de ellos son causados por falta de dominio propio. Y a veces decimos: bueno, ¿por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué pierdo los trabajos? ¿Por qué es que no puedo tener mi casa limpia? ¿Por qué es que no puedo lograr más? ¿Por qué es que no puedo dejar o quitar este hábito en mi vida?
¿O por qué es que no me puedo deshacer de estas deudas o problemas financieros? ¿O por qué es que la gente me hace caras cuando yo hablo? ¿Por qué será? Yo creo que no puedo hacer ninguna de estas cosas. ¿Sabe por qué razón? Porque no tengo dominio propio. Todo, creo que de las raíces, está ahí en ese dominio propio. Mi problema más grande, ¿sabe cuál es? Soy yo. Soy yo. Ese es el problema. Deje de culpar a la gente. Deje de culpar las circunstancias. A veces ellos pueden provocar algo, pero usted decide cómo va a reaccionar ante esa situación. Fíjese lo que dice Proverbios 19:3. En la Valera dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la NTV dice: la gente arruina su vida por su propia necedad o falta de dominio propio y después se enoja con el Señor. Y en la PDT dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor, o le echa la culpa a la gente, o a las circunstancias, o a cualquier otra cosa. ¿Conoce usted algunos de esos? Creo que todos tenemos algunos. Ellos nunca asumen la culpabilidad de sus hechos o de sus malas decisiones. Ahora, ¿qué es dominio propio? Bueno, en lo personal, aprendí un poco de ello. ¿Qué es dominio propio? A ver, quiero que diga conmigo: control propio. Eso es dominio propio, así de sencillo. Ninguna teología ni nada que wow, qué definición. No, es control propio. Para mí, en lo que he aprendido, el dominio propio es un valor personal que Dios en un sentido me da y que en realidad debe de formar parte del carácter de todo ser humano, no solamente del cristiano. Pero sepa que no nacemos con dominio propio. En un sentido sí nacemos con una porción que Dios nos la da y depende de nosotros hacerla crecer a medida que decidimos hacerlo. O que, mira, no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro. Pero es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Se nos da la semilla, pero nosotros tenemos que desarrollarla. Así que, y sobre todo, si realmente yo la quiero, Señor, y quiero que controle mi vida este dominio propio, ¿ok? La palabra nos enseña que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, el cual significa que a través de ello yo voy a controlar mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, mis temperamentos y acciones, en lugar de que esas cosas me controlen a mí. Porque si usted ve, hermanos, el mundo, a unos cristianos, todos somos controlados por todo esto, en vez de nosotros controlar. Esa es la realidad. El que no tiene dominio propio siempre está batallando consigo mismo, sobre todo. Siempre está teniendo problemas con las personas. Sea quien sea la persona, al no medir las consecuencias de sus actitudes, temperamentos o acciones, su hablar o su actuar o simplemente sus impulsos, no sabe controlarlos. Pues me dijo esto y yo le respondí esto. Se deja llevar. Para que mejor me entienda, el dominio propio, en términos simples que los niños me van a entender, es la capacidad de estar frente a un pastel de 3 leches y que usted diga: ya comí mucho, no puedo, y usted no come. ¿Quién no sé? Creo que es muy difícil resistirse a un pastel. El año nuevo hicieron uno las hermanitas, ¿verdad? ¡Ay, qué sabrosura!, ¿verdad? ¿Quién se puede resistir a uno de 3 leches? Está muy sabroso un cafecito, pastor, sobre todo ahorita como estamos. Pero sabe que el dominio propio dice: no, ya comí, estoy bien cenado, estoy lleno, no me lo voy a comer. Qué difícil es. O por decirlo así, es tener la capacidad de recibir órdenes y obedecerlas. Si alguien a usted le da una orden y usted no lo obedece, usted tiene problemas con su dominio propio. Mijo, saca la basura. No quiero, no tengo ganas. Mijo, recoja su ropa ahí de su cuarto. Rato. Mijo, recoge tu plato. Ahorita. ¿A quién le pasa eso? Usted tiene problemas de dominio propio si usted no hace esas cosas. Tener dominio propio es ejercer autocontrol sobre nosotros mismos. Que en realidad hay personas que a veces tienen más control sobre su esposo que sobre ellas mismas. Que a unos les llaman mandilones, ¿verdad? Pero no quiero decir de eso, ¿verdad? Pero todos sabemos, hermanos, que es una tarea difícil controlar nuestros impulsos, ¿sí o no? ¿O si no les pasa eso?
Creo que a todos nos pasa eso ay, no le queremos dar rienda suelta a nuestra carne. Pero ¿sabe por qué pasa esto en nuestra vida? Por causa del pecado. Dijo el apóstol Pablo, ese pecado dice que mora en mí. Yo quiero hacer lo bueno y no me deja. Hay algo en mí como que me impulsa a hacer algo y en otra ocasión no me deja hacer lo que debo de hacer. Dice, el pecado que mora en mí. Pero Dios, hermanos, no nos ha dejado solos, gracias a Dios. Nos ha provisto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos, para guiarnos, para controlarnos, sobre todo con Él. Que seamos guiados por Él. Hechos, capítulo 24. Vean lo que dice ahí. Hechos 24, 24. Hay un bonito ejemplo aquí con Pablo. Hechos 24, 24, ¿lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios. Hechos 24, 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y fíjese el 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué hizo? Se espantó como, ¿de qué estás hablando, Pablo? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad yo te llamaré. Miren la importancia que tiene en la vida de un cristiano el dominio propio. Fíjese, Pablo tenía a lo mejor meses, no sé cuánto tiempo tendría él que recibió al Señor. Y fíjese, enseñándole esto a Félix. Mira, Félix, esta es la vida cristiana. Él lo pudo aprender y recibido del Señor. Félix era un gobernador romano y un día le oyó hablar a Pablo. Esta persona me cae bien. Es que tráemelo para que me predique otro poquito de Jesucristo y de la fe. Y lo manda a llamar a Pablo. Y Pablo le habla de estas cosas importantes y le resume el evangelio a Félix, centrado en Jesucristo, con 3 temas, de los cuales 2 de ellas son doctrinas y uno es rasgo de carácter. Y yo creo que ahí fue donde patinó Félix. Primero, le habló de la doctrina de la justicia. O sea, le habló, mira, esto es bueno, esto es malo. Tú decides. Segundo, le habló del juicio venidero. Un día va a haber un juicio y Dios te va a juzgar. Y el juicio final aparte, ¿verdad? O el cielo o el infierno. Pero tercero, le habló del dominio propio. Y fue ahí donde, controla tu vida. Fue ahí donde patinó Félix. Pero fíjese lo que dice en la versión TLA, en la traducción del lenguaje actual. Fíjese cómo se define esto. Dice, días después Félix fue otra vez a ver a Pablo, lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía, y Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca, fíjese, de la confianza que se debe tener en Jesús. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse. ¿Ve usted? Que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Miren nomás. Esto nos enseña que dominio propio significa controlarse. ¿Usted tiene control sobre su persona? Cuando su esposo le dice algo y que a usted no le gustó. O usted como joven, su mamá le dijo algo y a usted no le gustó. Su patrón le manda a hacer algo y no le gustó. Y quiere rechinar los dientes. Fíjese nomás, ¿dónde se obtiene el dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7 leímos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Pero quién nos lo dio? Dice, porque Dios nos ha dado. ¿Qué significa eso? Pasado, nos ha dado, es un pretérito perfecto, que en el pasado, cuando tú recibiste a Cristo, ¿qué dijo Dios? Yo te he dado, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través del Espíritu Santo, Dios nos lo ha dado, a través de Él. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es singular. Es un paquete que, no, sí, no. Lo vas a recibir completito. Y da las características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? Dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Hey, estás teniendo mucho dominio propio, tranquilo. Estás teniendo mucho amor, tranquilo. O estás teniendo mucho gozo, o paciencia, o paz. No. Dice, no hay una ley que te diga, no lo hagas, porque es lo correcto. Y algunos cristianos no tienen, como dijimos, dominio propio, sino que nos dejamos controlar tal vez por un demonio más bien. La manera en que hablamos, cómo tratamos a los demás. Ahora, la razón de Dios de darnos el Espíritu Santo con el fin de tener el dominio propio, ¿es para qué? Para darnos la capacidad de dominarnos. ¿Para qué? Para que no nos domine el pecado. Dice, antes te controlaba el pecado. Dice, ahora ya no puede, porque ya tienes el Espíritu Santo. Tienes un dominio propio que ahora tienes el poder de decir no. Entonces podemos. De que no queramos es otra cosa. Así que el único lugar donde vas a fortalecer tu dominio propio es vencer tu pecado a través de una relación con el Espíritu Santo. Dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué se entristece? Porque no nos sometemos a Él. Hacemos lo que queramos. Entonces, un espíritu entristecido no puede reflejar esa característica de dominio propio sobre nosotros. Y a lo mejor tú, como mucha gente hoy en estos días, siente que su vida está en un sentido fuera de control. No sé qué hacer. Me está pasando esto y lo otro. ¿Y por qué razón? Fíjese lo que dice Proverbios 25-28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjese nomás lo interesante en esto. Dice, te lo voy a leer otra vez. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que no tiene dominio propio es una persona que no tiene rienda. Dice la NTV, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínense una ciudad sin murallas. Y viene el enemigo y mira, así te dan piso, como quien dice, te atacan. Puede entrar un animal en la noche a hacer daño. Entonces, el dominio propio es como una muralla. Es como usted va en el expressway y a su lado derecho sobre un puente hay un muro de contención. ¿Para qué pusieron eso ahí? Quítelo y usted váyase por la orilla sobre el shoulder o ¿cómo le llaman en México? Ya se me olvidó, acotamiento. Usted va por ahí y si no hay un muro, ¿cómo se siente usted sobre ese puente? No se siente seguro. Así es lo mismo con esto. Una persona con dominio propio nos da seguridad, nos da un fundamento. Fíjese el texto. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Así que para mí dominio propio es autodisciplina. Es un factor para tener éxito en la vida. Porque hay personas que hacen dropout o dejan de ir a la escuela porque falta el dominio propio. No me quiero levantar. O está muy duro y no quieren estudiar. Entonces el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:25, todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, un momento de gloria nomás. Aquí está tu premio y listo. Por años entrenan. Mira, aquí está tu trofeo, listo ya. Pero dice, no, pero nosotros, dice, para recibir una corona incorruptible, que no va a durar o va a estar un momentáneo, para siempre, hermanos. Cuando hacemos esto, los entrenadores dicen, no hay ganancia, no hay dolor. Perdón, ¿cómo es? No hay ganancia sin dolor. En inglés es no pain, no gain. En realidad así es esto también y tienen razón. En cualquier cosa que hagas, tienes que tener dominio propio. Una persona que, oye, wow, mira esta persona cómo ascendió en su trabajo. ¿Por qué? Es que tiene palancas con el jefe. No, yo creo que es su puntualidad, es su responsabilidad, es su persistencia, su entrega a lo que le encargaron a esa persona. Entonces, sin embargo, como cristianos, la carrera que nosotros estamos corriendo es mucho más importante que cualquier atlético, hermanos, que pueda recibir. Mira, aquí está tu trofeo y listo. No, un día vamos a recibir esta bendición allá. Aunque en esa tierra vamos a disfrutar de esas bendiciones por ser responsables también o tener dominio propio. El filósofo griego Epictetus dijo él,
ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domine a sí mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo quiero tener el éxito, pero no tienes dominio propio. Tú estás sujeto a ti mismo. No me quiero levantar. Ya no tienes el éxito, porque algo te está tomando o dominando a tu vida. Yo creo que Jesús expresó este mismo pensamiento en Juan 8:34. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todos somos esclavos de algo. Si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado, somos esclavos de los amigos, esclavos del trabajo, esclavo de mis sentimientos o de cuántas cosas. Esa es la realidad. ¿Usted recuerda a Sansón? Yo creo que podía ser un hombre mucho más fuerte todavía. Sansón, aquí sobre la tierra, pero fue esclavizado por la lujuria, por sus deseos. ¿Por qué razón? No tenía templanza, no tenía dominio propio, y por esa razón se metió en muy serios líos, que al final vino perdiendo la vida. Yo creo, hermanos, que la gente hoy en día, como estamos ahora, que queremos las cosas así, yo quiero esto y hasta damos dinero para recibir esto y unas palanquitas, ¿verdad? Pero la gente hoy en día probará cualquier cosa con tal de poder tener dominio propio. En un sentido, no que ellos provoquen el dominio propio, sino que algo les ayude a tener dominio propio. El Espíritu Santo, pastor. No, sino más bien, voy a tomar estas pastillas, ¿verdad? O voy a tomar esta terapia, o voy a tomar este seminario, voy a hacer esta resolución de año nuevo y hasta operaciones también, que algunas no son malas, creo yo, bendición de Dios, ¿verdad? Pero en cambio, Jesús demostró dominio propio durante toda su vida, sin necesidad de nada, ni de nadie. Vemos en Mateo 27:11, cuando Pilato está con él y lo va a condenar. Oye, ¿escuchas todo lo que esta gente está diciendo de ti? ¿Sabías tú? Le dice, ¿sabías tú que, mira, yo tengo el poder de soltarte o de liberarte o crucificarte al final? Y él le dice, mira, tú no tendrías ese poder si no te fuera dado de lo alto. Él tenía todo el derecho de darle una bofetada a Pilato, como, ¿qué te crees tú, hombre? Yo fui el que te formé en el vientre de tu madre, muchacho. Pero no se reveló de esa manera. Y qué interesante Jesús diciéndole esas cosas. Y aparte también en otra ocasión, a pesar de cómo lo estaban juzgando, cómo lo estaban golpeando, ándale, defiéndete, di algo. Fíjate lo que están diciendo. Pero fíjese lo interesante que dice en Mateo 27:11, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Te ha dicho en ocasiones como, mira, le debí de haber dicho esto, pero mira, se lo debía. Yo sé que le iba a pegar en la llaga, pero mira, me mordí la lengua mejor. Dominio propio. Una persona que está en todo su derecho de responder y decir tal cosa y que se quede callado. Yo admiro a esas personas. Y aquí es el caso de Jesús. Y esto es lo interesante. En una ocasión hasta Jesús, mira, hombre, cuando le dice, yo tengo la autoridad de soltarte o no, o de crucificarte. Nada, si Dios no te la da, tú no la tendrías. Le dice Jesús. Pero algo interesante que en otra ocasión, entre esa plática, Jesús le dice, mira, hasta si yo quiero, mira, yo puedo mandar traer una legión de ángeles y acabar con todo aquí. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Ah? Jesús le pudo haber dado esa cachetada así a Pilato y estaría justificado, pero no lo hizo. Él tenía dominio propio. ¿Y sabe qué es lo interesante en esto? Aún también cuando él estaba crucificado, en vez de maldecirlos, ¿qué hace él? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empieza a orar por ellos. Yo creo que eso cautivó el corazón del malhechor, como, este hombre no es normal. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tú no eres un ser humano común y corriente como nosotros. Pero ¿sabe qué? Su mente, su corazón de Jesús, su voluntad, estaban siempre bajo el control del Espíritu Santo. Eso se llama dominio propio. Y aún en su último suspiro, si él hubiera querido, hermanos, Jesús hubiera creado una explosión y hubiera creado que un montón de luz brillara ahí sobre él, sobre la cruz, y ¡pum! Así salió disparado al cielo. No lo hizo. Simplemente dice la palabra y expiró y murió. Dominio propio.
teniendo el poder. Lo tenía. Si subió al cielo en la ascensión, tenía el poder ahí mismo de hacer lo que él quisiera, soltar. ¡Vámonos! Y todos como, oh, wow, si era él, y todos allá adorarlo. Entonces ya no iba a ser por fe. Era como por impresión, más bien. Pero ¿cómo podemos nosotros tener dominio propio? Primer paso, hermanos, es aceptar de que no tenemos dominio propio. ¿Qué es tu problema? No sé. Y le falta dinero, no tiene dinero, no tengo que pagar esto y pagar lo otro. Bonito aceptar de que no tienes dinero para poder resolver la situación. Esto es lo mismo, es aceptar de que no tenemos dominio propio. No me puedo controlar, pastor. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que somos muy peligrosos para nosotros mismos, pero no nos damos cuenta, nos autodañamos. Que al final hasta nos puede dar un ataque de lo que comemos. Acaba en mi vida, yo como lo que quiera, ¿verdad? Y dale. Porque, ¿sabe por qué nosotros somos muy peligrosos para nosotros mismos? Porque nos damos órdenes terribles. Hoy no trabajo, hoy no estudio, una copita más, una aventurita más, una robadita más, acá una al año no hace daño. Y ahí nos vamos, dándonos órdenes nosotros mismos. Y mire lo que advierte Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. Imagínense cómo sería. Y Pablo también, cómo sería él para que le hubiera dicho a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Imagínense. Aceptar es admitir nuestro problema. Santiago 1:14 dice: cuando uno es tentado, cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Ahí está el detalle. Este versículo dice que todos hacemos cosas malas. ¿Por qué? Porque queremos. Nos gusta hacer cosas malas. Esa es la realidad. ¿O ustedes no? No, ¿o sí? Cuando yo hago algo malo, yo sé que no es bueno para mí, pero aún así nos gusta hacerlo. Esa es la realidad. ¿Es un deseo que viene de afuera? No. ¿Sabe dónde viene ese deseo? De adentro, de nuestro corazón. Y muchas veces tratamos de ignorar nuestros problemas o de ignorar lo que está pasando en nuestra vida. Como, ¿qué? ¿Cuál problema? ¿Qué problema? O sea, queremos ignorarlo. Pero es la realidad, hermanos, que sí tenemos un problema. Y muchas veces lo justificamos diciendo: es que yo soy así, es que mis papás eran así también, y pues todo el mundo lo hace, o el diablo me hizo hacerlo. Y siempre tratamos de culpar a alguien más. Y podemos culpar a cualquiera, esa es la realidad. Y mientras lo hagamos, echándole la culpa a otros, ¿sabe qué va a pasar? No podemos resolver nuestro problema. Te vas a quedar donde mismo, no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque estás desviando el problema a otras personas o a las circunstancias. Vas a seguir siendo el mismo, siempre apuntando dedo y echándole la culpa a todo el mundo cuando nosotros somos el problema. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando se deja. Ahí está. ¿Qué es la tentación? Yo me dejé llevar. No, es que este y que aquello. No. Nos dejamos llevar. Esa es la realidad. Y Santiago dice que a todos nos gusta ceder a la tentación. Esa es la realidad. Porque es el camino más fácil. Es el camino más sencillo. ¿No es así? Y aunque nuestro cuerpo quiera ceder al pecado, nosotros somos los responsables de nuestra conducta, sea cual sea. ¿Quieres tú más dominio propio como persona? Admite que tienes un problema o que tenemos un problema y que necesito ayuda. Que alguien me ayude a poder controlar mi vida, mi persona, mis actitudes. Por ejemplo, puede que tengas un problema con la comida. Es que no puedo parar de comer, pastor, y me entra ansiedad o depresión y como más, ¿verdad? Ya aumenté 10 libras. O que el trago, o el chisme, que el cigarro, que el dinero, que un vicio, el ejercicio, el sexo, la televisión, o la ropa, o el tiempo, o todo quiera de compras y soy la persona que tengo que comprar y comprar y comprar y comprar, o simplemente tu mal genio. Todas estas áreas necesitan dominio propio de parte de nuestra vida. ¿Con qué batallas tú en el día? ¿O en la noche? ¿O en tu trabajo, en la escuela, en tu casa? ¿Con qué batallas? Esa área necesita dominio propio. La mañana estaba tranquila, pacífica y feliz.
el sol brillaba ahí con todo su esplendor, brisas frescas, estaban ahí meciendo los árboles y los pastos. Las vacas estaban rumiando, como dicen, tranquilamente, pero Rudyard Wolf, el nombre de este señor granjero en el norte del Líbano, estaba mirando ahí tranquilo, muy feliz toda su hacienda y sus vaquitas, mientras ahí paseaba él con ellas. En eso de repente pasa un sobrino por ahí. ¿Y qué es lo interesante? Que ese sobrinito venía con una escopeta y nomás al azar, hacia la deriva o a lo loco, como dicen, ¡paz! Tira una bala. ¿Y qué fue lo que pasó? Va y le da en una vaca, al ojo de la vaca. Rudyard, enfurecido, va y toma al muchacho, oiga, y va y le da una buena golpiza. Pues ya sabe que es chimolero, ¿verdad? Pues, ay, ¿quién te pegó, mijo? No, pues, y que se arma, como dicen, el problema. Vinieron los demás familiares enfurecidos también, y todos esos parientes ahí se empezaron a agarrar y se resultó ahí, como quien dice, un tremendo tiroteo. Cuando ya después de tanta tirada que dieron, pues en una labor había polvo, había tierra y todo. Cuando se esclarece todo, que todo ya está aclarado, como quien dice, aparte había varios heridos. Y aparte de los varios heridos, había 13 personas muertas en el piso, a consecuencia de los golpes y a consecuencia de las vacas. La vaca, con un ojo, seguía rumiando en el campo, tranquila. Miren nomás, un mal genio puede producir desastres, hermanos, en nuestra vida, que no sabemos controlar y lastimamos a las personas con nuestras palabras por lo que decimos. Y luego pasan horas o días y viene otra vez con la persona, oye, ¿cómo estás? Y como parece como que tienen o son bipolares. Oye, ¿no te acuerdas de lo que hiciste? Y ahora vienes como si nada y a tratarme de esa manera. Falta de dominio propio. Y queremos justificarlo, es que es bipolar. No, es falta de dominio propio. Yo sé, yo no me meto en su rama, ellos saben lo que hacen y a lo mejor sí ellos pueden llamarlo de esa manera, pero se llama falta de dominio propio. No saben cómo decir perdóname, me equivoqué, la regué, perdóname, discúlpame, o si es que no lo vuelvo a hacer, porque no tienen el dominio propio. En realidad, todos nos enojamos de vez en cuando. ¿Amén? ¿O ustedes no? ¿Sí? Creo que todos nos enojamos de vez en cuando, pero la verdadera prueba es lo que hacemos con nuestro enojo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con él? Y es ahí donde entra el dominio propio. Ahora, si somos sabios o somos inteligentes en sí, vamos a pasar tiempo edificando puentes en vez de estar construyendo murallas, como dicen, en nuestras relaciones. ¿Quién se imagina qué tan importante es el dominio propio? Que a todos nos hace falta. Algunos en una área, otros en otra área. Yo puedo decir, yo no sé por qué ese señor no deja de tomar. Es tan fácil que nomás deja de tomar y ya. Un señor, por cierto, que fumaba mucho, le preguntaron, oiga, ¿cómo le hizo usted para dejar de fumar? Dice, pues yo tengo mis cigarros y tengo mi caja de cerillos. Yo fui a la zinc y mojé mi caja de cerillos y me lo echo a la bolsa ahí tranquilo. Y de rato, ya cuando me dieron ganas de fumar, saco mi cigarro, saco mis cerillos y no prende, dice. Y de esa manera, eso me ayudó a dejar de fumar. Hizo su esfuerzo. Pero yo creo, hermanos, que nosotros como personas, bueno, para una persona puede ser algo como, y qué difícil, para mí no puede ser problema, porque es otra área en mi vida, que tal vez yo no batalle con eso, pero sí batallo en otra área. Como dijimos el domingo, los cristianos o algunos cristianos no se emborrachan, pero ¿cómo tragan? La glotonería, ¿verdad que sí? Ya estoy bien lleno, échate otra. ¿Sí o no? Es la realidad. Así que ¿cómo podemos nosotros tener dominio propio? Primer paso es aceptar de que no tenemos dominio propio. Necesito ayuda. Y la palabra nos lo enseña. En segundo lugar, ¿cómo, pastor, yo puedo realmente tener el dominio propio en mi vida? No dejarte influenciar por lo que sientes. Esa es la realidad. No dejarte influenciar por lo que sientes. Hoy en estos días vivimos en la era de cristal. ¿Por qué? Es la realidad. No lo toques porque se quiebra.
Esa es la realidad. Todo mundo vive sentido. No me saludó, no me habló, no me invitó a su fiesta, no me llevó, no me compró, no me trajo, se volteó, me cerró. Y ahí siempre una cosa y otra. ¿Sí o no? Ya con eso es suficiente para no hablarle ya o visitar a esa persona. Pero sabe que todo mundo vive sentido. El gobierno ha cambiado leyes para no ofender a los ciudadanos, sin importar que ofenda a otros. Los negocios han cedido a los deseos de la gente para no perderlos. Los pastores han cambiado su mensaje para no ofender al pecador. Y como padres hemos cedido a la disciplina, para que no se enoje. ¿Sí o no? Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Pero hoy en día ponemos demasiado énfasis en lo que sentimos. Se va a sentir, no le digas nada. Por ejemplo, hoy en día ponemos demasiado énfasis en lo que sentimos. No tengo ganas de estudiar. Pues no tengo ganas de trabajar. No tengo ganas de levantarme de la cama, gloria a Dios. No tengo ganas de leer mi Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia. Manejamos nuestra vida por lo que sentimos, en vez de convicciones. Pensamos que tenemos que sentirnos bien con todo para hacerlo, y si no, no vale la pena, no lo hagas. Pero por otro lado, esos tamales se ven buenísimos, échate otra docena para acá, ¿verdad? Y que traiga salsa, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Tengo ganas de echarme otra chela, dale, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Me voy a comer una orden de tacos ahí con bistec y jalapeño o salsa y ¿cómo se llama ese verde? Esas hojitas verdes, cilantro. Y una coquita o un cafecito, imagínense, y échate otra orden. O me voy a echar unos chicharrones allá, unos taquitos de chicharrón verde, allá con el chicharrón es el güero. O voy a ver películas todo el día. O voy a ver toda la serie del Chapo Guzmán. O sabes que en vez de una hamburguesa me voy a comer 2. Y no le ponemos límite. No puedes hacer siempre todo lo que sientes. Te va a dañar. Vas a dañar a otro, vas a lastimar a otras personas. Que porque tú sientas algo, eso no significa que sea lo correcto. Así que no debemos dejar que nuestro estado de ánimo nos maneje o nos manipule. Pero es lo que hacen muchos ahora. Ya lo manejó, hacen lo que quieran. Y Dios quiere no que te dejes controlar por lo que sientes o lo que deseas, sino por el Espíritu Santo. El dominio propio es que tenemos un Señor y que se llama Jesucristo y que es Él quien debe gobernar nuestra vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haréis lo que yo digo? Es lo que dice la palabra. Yo creo que usted sabe que las dietas son muy duras, ¿verdad que sí? ¿Son duras las dietas o no? Durísimas, qué difícil. Es como usted va al dentista y el dentista le dice: Señor, no trague saliva. Oye, más ganas le dan, ¿verdad que sí? Y ahí está uno como, ¡ay! O va con el oculista y dice: Señor, no cierre el ojo. Y está uno, ¡ay! Hasta ya le quiere llorar el ojo a uno. Así es la dieta. No comas esto, y como que te da más hambre. Y está la tripa. ¿Sí o no? ¿No le pasa eso a usted? ¡Wow! Y así es con la comida, hermanos. Es difícil decir no a los pasteles, a la coca, a los chocolates, a la nieve, a los tamales, las hamburguesas, el choriqueso. Oiga, qué rico está, ¿verdad? Cosas así, carne asada. Y uno, pero ¿sabe qué? Todo se ve rico y al final cedemos como quiera. Dale. Y al final oramos: Señor, por favor, que no me haga daño y que no suba estas libras, o no sé, ¿verdad? Algunos recomiendan la dieta verde. ¿Sabe cuál es esa dieta? ¿Quieren que se las dé? La dieta verde. Ver de lejos los tamales. Ver de lejos el choriqueso, el menudo, la barbacoa. Pero ¿sabe qué? En realidad, hermanos, Dios no nos va a poner un candado en la boca. Esa es la realidad. Y decir: no comerás. Así como no adulterarás, no robarás, no mentirás, no comerás. Oiga, hubiera estado excelente, ¿no? Que Dios, el 11 mandamiento: no comerás. No, yo creo que nadie lo hubiera obedecido, ¿verdad? Pero eso es lo que yo tengo que hacer, como quien dice. Lo mismo es con nosotros en sí, con cualquier otro pecado o hábito en sí.
que al final, mira Señor, esto es, el Señor nos dará la fuerza para superarlo. Yo he conocido cristianos que empezaron la vida cristiana y mire, así Dios, oiga, le quitó los vicios. Y hay personas o cristianos que, no, pastor, ya tengo 3 meses, tengo 1 año batallando con esto y he tratado y pues ahí estoy, ahí voy. Me echaba 12 y ahora nomás me echo 6. ¿Verdad? Pero cada quien es diferente, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que obedecer, pedir a Dios sabiduría. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. ¿Y eso qué necesita? Dominio propio. La gracia de Dios, hermanos, te da el poder para hacer lo que es correcto, pero nos ha capacitado. Dios no ve, quiero que hagas esto. No, te ha dado el Espíritu Santo. Te ha dado dominio propio para que tú puedas lograrlo. De que no quieras es otra cosa. Así que Dios nos ha dado la habilidad de decir no. Tal vez a esa emoción no siento hacerlo. Nos ha dado la capacidad, o a ese deseo, impulso o pecado, cualquier otra cosa. Con la ayuda de Dios, Dios nos ha dado el poder en sí para aún dominar nuestro estado de ánimo, sea cual sea. Puede ser una depresión, puede ser estrés, ansiedad, sea lo que sea. Ahora, si vas a cambiar y volverte más disciplinado, tienes en un sentido que creer para que puedas cambiar. ¿Sabe por qué razón le digo esto? Lo que crees controla tu vida. Yo creo la palabra, pastor. Dice la palabra que no debo de robar y que no debo de mentir, y eso controla tu vida. Tú tratas de, no voy a robar porque no le agrada al Señor, o no debo echar mentiras porque no le agrada al Señor. En esto es lo mismo. ¿Acaso Romanos 12:2 nos dice que nos transformamos trabajando duro o por fuerza de voluntad? No. ¿Cómo debemos de ser transformados? Dice, renuevan tu mente. Y ahí el Señor nos da la fe. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice algo interesante. Pastor, es que esa tentación era muy fuerte y pudo más que yo. Pero Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Fíjense, a un Dios, oye, aquel va a pecar, por favor ve. No permitas que esa prueba sea más que él, para que pueda resistir. Ok, Señor, y ahí va y detienen. Y aún así, como quiera, a veces cedemos, hermanos. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación. ¿Qué decimos? Es que no había salida, pastor. No, dice, nos da la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, es una afirmación de que vamos a ser tentados, sí, y vamos a entrarle. Dice, pero tú decides, ¿sales o le das? Pero dice, yo te voy a dar la salida para que puedas soportar. Así que como cristianos, nosotros en realidad no podemos decir, la tentación fue demasiado fuerte. A lo mejor sí, pero no tan fuerte como para decir, ya, ¿verdad? Así que la Biblia dice que Dios es fiel, y si eres cristiano, Él te va a dar la fuerza para que tú puedas soportar. Sea pequeña, sea mediana o sea grande. Recuerda que el Señor ha prometido. ¿Qué es lo que Él promete en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es así? Así que, hermanos, yo creo que entre todo esto, ¿cómo podemos mostrar nosotros o tener dominio propio en nuestra vida? Aceptar que no tenemos dominio propio. Segundo, no dejarnos influenciar por lo que sentimos. En realidad, hay problemas en la vida que nosotros provocamos, y hay otras cosas que son destino de la vida que Dios nos permite. Yo no puedo controlar una enfermedad, pero creo que sí puedo controlar mi dieta. Yo no puedo controlar una crisis, puedo controlar mis gastos. Yo no puedo controlar la seguridad en mi trabajo, pero yo puedo controlar, voy a ser responsable y voy a ser puntual. Yo no puedo controlar las reacciones de otros, pero yo puedo reaccionar la mía. Así que yo creo, hermanos, que el dominio propio es bien importante en nosotros como cristianos. Es un signo de un cristiano, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Una ocasión un pasajero van arriba de un taxi, ahí tranquilo, manejando el taxi, y atrás pues iba el pasajero. Y en eso el hombre estira su mano para hacerle una pregunta,
y le toca el hombro al taxista. El taxista, ¡ay! Oiga, se asusta y donde se asustó, pues perdió el control del coche o del taxi y va y choca casi en un seguida de un camión, se sube a la banqueta y ¡paz! Le pega un bote de basura, salta todo el basural y al final ¡pum! Se detiene el carro. Los dos se quedaron como en shock, como, ¿qué pasó? Pero por un momento no se oye nada en el taxi hasta que dice el taxista, mire amigo, jamás haga eso otra vez. Con eso me va a matar de un susto. Y el pasajero le, oiga, discúlpeme, no traté de asustarlo y no pensé que se fuera a asustar de esa manera. Ay, es que el taxista le dice, lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Oh, sí? Pues, ¿cuál fue su trabajo anterior? Fui por 25 años chofer de una funeraria, de una carroza, dice. Pensó que se había levantado el muerto. Yo creo, hermanos, que el dominio propio es importante en nuestra vida, pero cuando no hay ese dominio propio, usted nunca sabe qué es lo que puede causar en nuestra vida y qué pueda causar en la vida de otras personas. Así que pidamos a Dios sabiduría para poder controlar mis pensamientos, mis actitudes, mis temperamentos, mis acciones. Y creo que todos batallamos en muchas áreas, pero gracias a Dios que somos cristianos. Tenemos el Espíritu Santo, se nos ha dado una herramienta que nosotros como cristianos podemos usar y ser bendecidos con ello. ¿Para qué? Para bendecir a otros también. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él sea con nosotros hoy. Yo no sé en qué área tú estás batallando. Puede ser con tu persona, puede ser con tus emociones, cierto pecado, cierto vicio, cierto temperamento, cierta actitud, pero ¿sabes qué? Tenemos una solución y tenemos un Dios muy grande, que es un Dios bueno, que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la fuerza, nos va a dar el entendimiento para saber cómo actuar y qué decir. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender, Señor, cómo manejar nuestra vida cristiana. Y queremos, Señor, que sea tu palabra iluminando, Señor, nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo también provocándonos a obedecer tu palabra, Señor. Y realmente reflejar, Señor, que somos hijos tuyos de muchas formas, pero una de ellas, Señor, es teniendo dominio propio. Así que, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a cada familia, cada hermano y hermana que está hoy aquí, Señor, que están en casita también. Bendícele, Señor, de una manera muy en especial. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.